Pero qué tal, muy buenas, recién aterrizados de Varsovia, que estamos un día más en el mismísimo Santiago Bernabéu. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves 13 de octubre de 2022. Vamos a ver, analizar, a visualizar todo lo que vaya pasando en las obras, así que vente, vamos a dar la vuelta juntitos de la mano. Bueno, me gusta porque veo mucha actividad, veo mucho trajín ahí a la parte de la Torre C, así que ahora cuando pasemos por ahí vamos a visualizar lo que va a pasar. Y lo que está pasando de momento, empezamos por la esquina de la Torre B, como siempre. Si veis con mucha asiduidad mis vídeos, sabéis que empiezo por esta torre. Y me gusta porque veo bastantes novedades. ¡Ojo, que tenemos todas las lamas de la fachada surpuestas! Es broma, que ya lo sabía. En estos precisos instantes siguen colocando las lamas, estas lamas mini curvas, en la esquina de la Torre B, donde parece que en estos días que he estado en Varsovia se han puesto las pilas en esta mitad superior y parece que están colocando más lamas in the night. Transportes públicos de Andalucía. Pero esto es Madrid. Más material que llega a la obra y vemos que ahí tenemos armarios para las lamas. Aquí tenemos las lamas que van instalando en la esquina de la Torre B. Así que vamos a acercarnos ahora cruzando por el paso de peatones. Niños, ya sabéis, si está el semáforo en verde hay que cruzar, si está en rojo hay que decirle a papá: oye papá, ¿puedo pasar? Y ya te dice papá: no. Vámonos para arriba, que caen judías. Y si miramos para abajo, caen garbanzos. Bueno, lo típico. Aquí vemos como esas escaleras de acceso en la parte interna de la viga corona a su paso por la esquina de la Torre B. Vemos como han colocado más paneles de encofrado para seguir tratando esa estructura. Y en un futuro muy cercano empezar a hormigonar toda esa zona. Hay que, por lo que veo, también han colocado muchísima chapa de acero colaborante. Ese acero colaborante que van colocando en diferentes partes para formar tanto el suelo como el techo de las estructuras que van haciendo aquí en el Santiago Bernabéu. Ahí tenemos al fondo más material que llega, más chapa que llega para el Santiago Bernabéu. Me da a mí que de hoy de la esquina de la Torre B no me voy, es que hay muchísimas novedades. Desaparezco 3 días y esto es una locura. Ahí tenemos la parte interna de lo que va siendo ese ascensor, ese futuro ascensor en la Torre B, donde ya sabéis que esta zona de aquí ya ha sido totalmente fraguada. Ese hormigón que se proyectó en esa parte, en esa cara de la Torre B, así que ahora cuando vayamos a la Castellana nos acercaremos y veremos qué novedades tenemos en la otra cara de la Torre B. Hay que ver porque estamos cerquitas del clásico, estamos muy cerquitas del clásico y hoy tenemos mucho trajín aquí en las obras. Vamos a ver cuándo empiezan a recoger todo el percal, toda la maquinaria, cuando dejan de trabajar, pero me da a mí que hasta mañana viernes no van a empezar a recoger. Porque es partido de Liga y partido de Liga no hay tanta prioridad, tanta importancia como un partido de Champions. Creo que estoy flipando demasiado porque la plataforma ya no está, Uy, que estoy deseando que se ponga en verde. Estoy deseando que se ponga en verde para correr. Venga, que nos asomamos por aquí, por la Castellana, por encima de la vallita. Vamos a ver qué novedades tenemos aquí en Castellana, porque parece que aquí han dejado las terchas, esas piezas, ahí tenemos al fondo, esos tramos, en la parte de la esquina de la Torre C. Así que me da a mí que dentro de poquito las van a empezar a subir para empezar a empalmarlas en las cunas justo enfrente de la Torre C. De momento, ya sabéis, tenéis un directo en el día de ayer de cómo el segundo tramo lo sacan de la nave y el primero lo tienen ahí acopiado, lo tienen ahí esperando a que le den el visto bueno para poder arrancar y venir al Santiago Bernabéu, la parte de la calle. Así que si queréis verlo, aquí está en mi canal. Bueno, seguimos analizando porque aquí tenemos mucho que contar. Aquí tenemos más línea de vida en la parte interna de la viga corona, donde parece que van a seguir formando e instalando esa chapa de acero colaborante. Ahí vemos que todavía quedan algunos huecos que tapar. Yo no seré el encargado de taparlo, pero no os preocupéis porque habrá alguien. Y estoy flipando, estoy flipando porque mirad lo que tenemos en pantalla. Totalmente demolida la plataforma que estaba aquí en Castellana. Como estáis viendo, todo totalmente demolido. En estos 3 días han acabado ya de demoler esos cachitos que quedaban, esos tramos que quedaban de la plataforma justo debajo de la viga museo. Y nos asomamos una vez más por aquí antes de abandonar la Torre B y vemos que tienen los armarios de las lamas que van subiendo a la esquina de la Torre B. Aquí a esta curva entre Concha Espina y Castellana, donde de momento han traído más lamas. Parece que en el día de hoy y mañana viernes se van a disponer a instalar y trabajar en la esquina de la Torre B para seguir colocando lamas en la mitad superior. Tengo muchas ganas de entrar también para ver cómo va la instalación de las viseras, porque los últimos días que estábamos aquí vimos cómo traían las viseras
Y ahí tenemos el plumín de las grúas. Todas las grúas que hay, Es que madre mía, el dineral, el pastizal. ¡Fua! Bueno, aquí tenemos la grúa, que como decía antes, la grúa de Aguilar, que parece que está con el plumín trabajando en la parte de las viseras, ahí en la cubierta sur, así que lo que decía, tengo muchas ganas de entrar para ver qué está pasando ahí dentro. Y otra curiosidad, aquí tenemos la bomba de hormigonado, que está ahora mismo proyectando hormigón en la planta superior de la Viga Museo. Ahí lo tenemos. Parece que... yo pensaba que habían hormigonado ya esa parte de ahí del todo, y parece que no, todavía no han terminado. Bueno, pues ya se ha acabado el desfile, ya parece que están recogiendo todo, aún quedan algunas piezas del escenario que había ahí es donde estaba el rey de España, donde se ha sentado para ver el desfile. Y vamos llegando ya a Castellana, quitamos unas pegatinas de las lamas. Venga, llegamos un día más aquí en la esquina de la Torre B, justo enfrente en Castellana, donde hemos visto cómo están hormigonando en la planta superior de la Viga Museo. Ya han tapado mi toc, ya han tapado este huequecito, estos arañazos de gato, y ya han colocado lo que parece todos los soportes verticales, Todos los soportes verticales ya colocados en Castellana, en el lateral oeste. Estoy flipando, tío, estoy flipando. Ahora se dedicarán a colocar los tirantes, estos tirantes, estas cruces, en todos los soportes verticales, y aparte también las conexiones, para luego colocar posteriormente ya las lamas, esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Estoy flipando. Uf, madre mía, no, pero es que esto no es clickbait, tío. Esto no es clickbait, porque estoy flipando de verdad. Bueno, rápidamente voy a mostrar estas imágenes de aquí de Castellana, donde tenemos ahí al fondo uno de los trozos, uno de los sectores de la cercha retráctil que estuvimos tocando ayer. Ya no vamos a poder tocar más en la vida, porque va a estar ahí arriba y sobre todo metido en la obra. Y me voy corriendo para la esquina de la Torre C, porque parece que van a colocar uno de los trozos, una de las piezas, uno de los sectores de la cercha retráctil ya en las cunas amarillas que hay instaladas en la esquina de la Torre C. De momento aquí tenemos todos los soportes verticales, todas las conexiones que van metiendo e instalando entre los soportes verticales. Y venga, nos vamos corriendo para allá, que no quiero que os perdáis esa novedad e historia. Uy, qué de movimiento hay aquí, amigos. Uy, madre mía, José Luis. Bueno, no sé si hacer un time-lapse, Voy a hacer un time-lapse del desplazamiento de esa pedazo de cercha a la parte de las cunas. Bueno, pues ya parece que han terminado con la maniobra, han dejado ya este tramo de la cercha en su debida posición. Me imagino que ya a lo largo del día subirán el otro tramo y vendrán esta noche otros 2 tramos para seguir completando lo que va a ser esta primera cercha. Yo imagino que ya a partir de mañana empezaremos a ver ya una tercera cercha montada. Lo raro es, dentro de 2 días tenemos partido. La gran pregunta es, ¿montarán una de las cerchas antes del partido del domingo? Parece que ahí falta un poquito por llegar a tocar hierro con hierro, así que lo que yo creo que han hecho es bajar las 2 cestas
2 cestas y han ido a por algún tipo de silent block, algún tipo de neopreno, para que el choque de hierro con hierro no deteriore la pieza. Porque bueno, la pieza amarilla da igual, porque es provisional, pero claro, estamos jugando con una pieza que es para la parte de la cubierta y por los siglos de los siglos. Imaginaos que se rompe por cualquier cosa y claro, otra vez a bajarla, el mismo proceso de izado pero inverso. En este caso inverso con V. Ahí están terminando de equilibrar todas esas piezas movibles que hay en la parte superior de las piezas amarillas. Parece que están terminando de colocarlas para equilibrar completamente lo que es este tramo de cercha. Ahí en el otro extremo también. Y bueno, seguimos porque el mundo no se para aquí y aquí se me van a subir las hormigas. Por cierto, una cosilla. Han colocado una conexión amarilla aquí en la parte superior del soporte vertical, uno de los que tenemos aquí en la esquina de la torre C. Y es posible que a lo mejor hayan intentado colocar las conexiones en la parte superior. Madre mía con la mosca, déjame en paz, hombre. Hayan intentado colocar las conexiones en la parte superior y no les haya encajado, así que es posible que esa orejeta tengan que desplazarla. Estaremos atentos también aquí a ver lo que pasa con ese soporte vertical. Vamos a acercarnos a Torre C, esquina con Rafael Salgado. Bueno, pues aquí tenemos otra perspectiva ya desde la parte frontal de la Torre C. Aquí tenemos también la parte frontal de la pieza, donde vemos los entresijos de esa mega pieza, ese mega tramo, en el que todavía quedan por colocar 2 más para empezar ya a formar lo que va a ser la primera cercha aquí en el Santiago Bernabéu. Un día más, estamos aquí en la esquina de la Torre C. Vamos a avanzar hacia Rafael Salgado, la mosca que no me deja en paz. Y vemos cómo han ido completando cada día más las conexiones entre soportes verticales. ¡Vamos! Y en la cara interna de la Torre C tenemos aquí esos paneles de encofrado que van subiendo cada vez más hacia arriba. Y podemos ver que ya la parte de abajo está totalmente fraguada. Y no sé si estará ya hormigonada esa zona, pero dentro de poco veremos ya desalojar esos paneles de encofrado. Y giramos la mirada hacia la izquierda, en la cara interna ya pegando a Rafael Salgado tenemos todavía la parte de la ferralla que asoma hacia arriba, pero todavía no han colocado más para seguir hormigonando esa parte de los ascensores, esos huecos de los ascensores. Venga, nos vamos hacia Rafael Salgado. Y en el intervalo de que he estado grabando ahí en la esquina de la Torre C, ha llegado otro pedazo de tráiler que no sé qué es lo que trae, pero no dejan de venir material, no dejan de traer material. Y es que esto del Bernabéu, esto de las obras, esto es un clamor, esto es un clamor. Y ojo, porque pensaba que aquí, en la parte de la fachada norte, ya iban a quitar, ya una vez que hubiera venido yo de Varsovia, ya estarían todas las pegatinas quitadas y totalmente desnudas las lamas del fondo norte, pero todavía faltan unas cuantas. Creo que ahí en el fondo hay una plataforma, una cesta con los operarios, parece que están quitando las pegatinas y veremos a ver si antes del clásico está toda la fachada norte totalmente desnuda. Pero bueno, vamos a primero a fijarnos en la esquina de la Torre C, vamos a fijarnos porque han empezado a colocar esos presoportes para luego conectar los nexos y ya posteriormente ya instalar lo que van a ser la piel del Santiago Bernabéu. Aquí los tenemos. A medida que vamos acercándonos a Rafael Salgado podemos ver esta instalación de los presoportes de erizo en estos 3 soportes verticales. Aquí, 1, 2, 3. Macarena. ¡Ay! Ahí vamos dejando atrás este megatramo de la primera cercha para la cubierta, así que esa es otra perspectiva y nos acercamos ya oficialmente, entramos en Rafael Salgado. Mucho movimiento por la zona, no dejamos de ver a trabajadores trabajando en todos los lados. Trabajadores trabajando. Y mirad lo que tenemos aquí, de la liga. Creo que era del mantenimiento del césped, ¿no? Los trabajadores trabajando, claro que sí, JR. Seguimos viendo lana de roca, ese aislante que van acopiando en esta parte del fondo norte, porque ya sabéis que hay algunas esquinas que todavía no se han puesto ni la segunda capa. Es verdad que estamos todas las cubiertas con la primera capa, pero no todas están con las lamas y con las 3 capas que tienen que llevar. Y es que la mayoría de las esquinas, por no decir todas, aún faltan por colocar lana de roca, hasta incluso colocar la segunda capa. Y ya una vez que hayan colocado eso, empezar a colocar las lamas como están ya en la cubierta norte, en la cubierta sur, lateral oeste y lateral este. ¡Qué bonita mi ciudad! Mi Santiago Bernabéu, mi templo blanco. Lo que decía antes, de momento no han quitado todas las pegatinas, pero mirad cómo se va viendo.
Qué bonito, tío, qué bonito. Qué bonito, ya no me voy más a viajar por ahí, no quiero. Que por cierto, oye, que si me queréis patrocinar, ya sabéis, habéis visto un vídeo del viaje, tanto de la ida como de la vuelta, patrocinado por Taco Bell, aparte de todos los suscriptores que han apoyado, por supuesto. Taco Bell ha colaborado conmigo con el canal para que el vuelo sea posible, así que muchas gracias Taco Bell. Muchas gracias, ya sabes, si tienes una empresa, te quieres patrocinar, quieres colaborar para otro viaje o lo que sea, o para los vídeos de aquí del Bernabéu, ya sabes, este es tu canal. Venga, seguid. En verdad he vuelto a hacer patrocinio de Taco Bell cuando no tenía que hacerlo, pero bueno, no pasa nada. Aquí todos los días hacemos patrocinio de algo, ya sea de Agua Negra, de Mau o lo que sea. En algunos lados van preparando ya lo que va a ser el partido del Clásico este domingo aquí, en el Santiago Bernabéu, así que nos acercamos ya hacia la esquina de la Torre D, donde... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo lo que tenemos aquí! Venga, vamos. ¡Ale! ¡Hop! Estoy flipando con lo que estoy viendo, amigos. ¡Estoy flipando! Las primeras lamas de la esquina de la Torre D. Aquí las tenemos ya totalmente instaladas en la Torre D de 14ª de Dinamarca y de dedo. Madre mía, si es que llego un día más tarde y al final no veo la instalación completa de las lamas aquí en la esquina, Madre mía, es que ya hace la curva y todo. Es que ya hace la curva ahí. Pero ahí veis, a medida que ya la parte de la Torre D, a medida que se va acercando a la parte de la curvatura, fijaros cómo cambia la forma de las lamas, Cómo cambia la forma de las lamas. Ya sabéis que todas las lamas que hay no son ninguna iguales. No hay nada igual, como yo. Y mirad cómo están instaladas ya en la esquina de la Torre D. Estoy flipando, tío, estoy flipando. Lo decíamos en el canal. Aquí están a puntito ya de colocar las lamas. Pues toma. Como sigan así, al final tenemos ya envuelto todo el Santiago Bernabéu antes de que acabe el año. Se admiten apuestas. A ver, voy a dejar una encuesta. ¿Crees que van a acabar antes de que finalice el año de colocar todas las lamas en todo el Santiago Bernabéu? En todo el alrededor, me refiero en los fondos, en las esquinas y en los laterales. Venga, modo gran angular de la esquina de la Torre D. Abandonamos ya a Rafael Salgado. No he podido ofreceros esas imágenes de cómo quitaban las pegatinas porque ya está bajando la grúa. Ya está bajando la cesta con los operarios, así que han estado quitando pegatinas. Y ahora sí que sí, entramos en Padre Damián, donde de momento la instalación de esos soportes de erizo, esos nexos, tampoco ha sido tan fructífera, ¿no? Siguen prácticamente los mismos. Aquí en la mitad inferior siguen los mismos presoportes para instalar la piel. Y en la parte superior parece que sí. En esta de aquí parece que han colocado los soportes de erizo, esos nexos, pero en diferentes sitios tampoco han puesto nada más. Aquí estamos en la entrada del Tour Bernabéu, donde en el día de hoy no sé si voy a entrar. No creo que entre, no sé. Creo que lo atractivo va a ser estar en las afueras del Bernabéu viendo cómo suben lamas. Es posible que luego por la tarde haga algún que otro directo, así que me quedo fuera. Y aquí tenemos los torreones, estos torreones norte, aquí en Padre Damián, donde ya sabéis que tienen ahí acopiado lo que son las barandillas fijas, que van a empezar a colocar también, pero no sabemos cuándo. Aquí tenemos todo este muro donde han ido enfoscando de abajo hacia arriba y han ido completando esos muros hacia arriba. Obviamente a partir de ese descansillo no podemos verlo porque está totalmente opaco y todo lo opaco no se puede ver a través de ello. Y ahí tenemos los descansillos de los tramos de escaleras aquí en la parte de Padre Damián, donde no sé yo, parece que han colocado alguno que otro, pero no han terminado de colocar toda la chapa en los diferentes descansillos de estos tramos de escaleras. Por cierto, tramos de escaleras in the nights, ya sabéis. Y a medida que nos vamos acercando a la parte central del nuevo edificio, vamos viendo que todavía aguantan estas líneas de vida, donde siguen trabajando en la parte interna de la tripota. Ya vimos cómo construían ese muro de separación. También tenemos que estar muy atentos a ver si han colocado más chapa en la parte central del nuevo edificio. Parece, y todo apunta de que sí, todo apunta de pistola, de que sí han puesto más chapa, pero bueno, vamos a colocarnos en una posición mejor para verlo mucho mejor. Bueno, porque llegamos aquí a la parte central del nuevo edificio y mirad lo que tenemos aquí al fondo. Otro cordón superior que en estos precisos instantes lo están preparando para izar, y es posible de que esta tarde ya tengamos un nuevo cordón superior en su sitio, ahí en la parte superior. Así que deben estar ya todas las tubulares puestas para colocar este siguiente cordón.
Son las 1:15, así que a lo mejor ese cordón no lo suben hasta esta tarde. Ahora se irán a comer, así que a lo mejor hasta esta tarde no lo van a subir. Pero mientras tanto aquí tenemos los descansillos también en los tramos de escaleras. Aquí en la parte de Padre Damián y lateral este, donde parece que tampoco han colocado más chapa en los descansillos. Ahí tenemos toda la parte diáfana con las líneas de vida, donde ya sabéis que eso indica que van a seguir trabajando, y es que lo único que indica es que van a colocar más chapa. Y este es el único lateral que queda por tapar de soportes verticales. ¡Ojo! Ayuda humanitaria, camión de ayuda humanitaria, déjenlo pasar. Lo que decía, esta es el único lateral, esta es la única zona del Santiago Bernabéu donde quedan colocar estos soportes verticales. A medida que terminen de colocar ya todo el material, todo lo necesario para seguir trabajando en la zona, yo creo que luego colocarán ya los soportes verticales que van colocados aquí arriba, apoyados ahí arriba, donde la pica corona, igual que en todos los lados, claro. Vamos a estar preparados porque hay un camión ahí que va a bajar por Concha Espina y que tiene pinta de que son material para el hipogeo. Sí, para el hipogeo. Ya sabéis que el hipogeo ahora mismo es un trajín de material de trabajo y que no cesa. De todas formas, antes de que pase, antes de mostraros estas imágenes, dejamos este modo gran angular de esta esquina de la Torre A, todo este Padre Damián, toda esta calle de Padre Damián, donde tenemos a nuestra derecha el edificio, el nuevo edificio, a nuestra izquierda esa instalación de soportes verticales en la esquina de la Torre A. Y vamos a girar la mirada porque viene. Vamos, pítame, tócame el pito, venga. Ahí vemos todas las piezas necesarias para hacer esas pasarelas de servicio en los laterales del hipogeo, y que a día de hoy siguen trayendo, pero con muchas ganas. Que por cierto, se ha quedado parado ahí, así que ahora le podemos sacar alguna que otra foto para la miniatura. Vamos a acercarnos, vamos a subir la mirada para ver qué están haciendo en el interior de Sagrados Corazones. Oye, pedazo de bobina, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un depósito o qué es eso? Y ahí al fondo tenemos lo que es la siguiente viga, el siguiente cordón, que está ahí con todas las pletinas y todo, esperando a que le den el visto bueno para poder izarse. Ahí tenemos toda la parte de la explanada de Sagrados Corazones. Venga, avanzamos, dejamos atrás Padre Damián y todos Sagrados Corazones, todo este embrollo de nuevas piezas al nuevo edificio y demás, esos nuevos cordones, y vemos que aquí siguen trabajando en la instalación de estas conexiones entre los soportes verticales in the night. Ahí vemos como faltan unos cuantos, demasiados, que por cierto creo recordar que los tienen ahí acopiados al lado de la torre, de la grúa. Están probando la megafonía. Sí, están probando la megafonía en el interior. Lo que decía, ahí vemos cómo están colocando las conexiones y aún faltan muchas por colocar, Faltan muchas por colocar. Ahí tenemos, en esta parte de aquí todavía tienen que seguir colocando más conexiones. Venga, nos acercamos a la última parada, Concha Espina. Bueno, pues aquí tenemos el pedazo de tráiler que hemos visto antes llegar por Sagrados Corazones. En estos precisos instantes está procediendo ya a entrar hacia el invernadero o hipogeo, como queráis llamarle, para depositar las piezas en su interior y seguir trabajando. Llegamos a la fachada sur, llegamos a nuestra última parada y vamos a ver qué están haciendo en la esquina de la Torre B. Cómo se nota que se acortan los platos, se acortan los tiempos en los vídeos, porque ya aquí en la fachada norte, en la fachada sur, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a sacar? ¿Lo grisáceo que es la lama? Pues no, ya no se saca nada. Poco a poco se acaba la aventura aquí en el Santiago Bernabéu, poco a poco se empieza a ver ya la luz al final del túnel. ¿Cómo ha crecido, cómo ha crecido? Desde que hemos empezado la vuelta, mirad todo lo que ha evolucionado la instalación de las lamas aquí en la esquina de la Torre B. Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición porque esto es terrible, esto es emocionante, esto es amazing. Ahí están los pedazos de cracks sin descanso, sin parar. Siguen colocando más lamas en esta esquina de la Torre B, modo gran angular. Ahí, esta preciosa imagen me encanta, me encanta. Mirad cómo va quedando todo. Uy, 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 qué bonito. Oye, ¿quieres salir conmigo? Y aquí tenemos una apertura que han hecho en la parte de la esquina de la Torre B, una apertura provisional donde vemos ahí los armarios llenitos de lamas, que desde aquí lo van cogiendo y lo van subiendo hacia arriba con ese transportín, con ese balancino, como queráis llamar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, 13 de octubre de 2022. Espero que os haya gustado y os haya encantado, y si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, esas reacciones y previas que vamos subiendo.
Y tirotín, la megafonía puesta para avisar de que actives las notificaciones. Venga, muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.